¿Cómo fue el primer roce de Jesús con la autoridad religiosa de su tiempo? ¿Qué aprendió en sus viajes fuera de Nazaret? ¿Y cómo esas experiencias comenzaron a cambiar la comprensión del mundo? ¿Qué rol jugaron sus amigos, sus juegos y la vida cotidiana en su desarrollo interior? Y sobre todo, ¿cuándo comenzaron a surgir en su mente las primeras dudas sobre su verdadera naturaleza divina? Bienvenidos y bienvenidas al Árbol de Luz. Mi nombre es Daniel y en estos capítulos me acompaña Nicole, que es también parte del equipo. Muchas gracias, Daniel. Saludo a todos los seguidores del canal. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes este tema tan interesante que es Jesús y el libro Urantia. Así que estoy emocionada y expectante a lo que se viene en estos capítulos. Entonces, iniciamos nuestra presentación revisando la línea cronológica, como lo hemos hecho en otras secciones, en la que podemos verificar ya los periodos que ya conversamos, que fue la preexistencia de Jesús, su nacimiento y su primera infancia. Lo que vamos a revisar en estos episodios va a ser los años posteriores, que vendría a ser un periodo entre los 9 a los 12 años aproximadamente. Súper. Mírate, yo quiero decir dos cosas aquí en este punto, avisar para quienes se integran por primera vez al canal, que el tema del ajustador de pensamiento que aparece ahí en el punto 5 lo pueden encontrar en el capítulo 7 en el canal particularmente en la playlist. Y lo otro que te quería preguntar, si lo que vamos a ver hoy, hay información en la Biblia que se pueda contrastar con lo que también dice el libro Urantia. Justamente, qué bueno que lo preguntaste. La Biblia, el relato que hace de Jesús es el nacimiento y después da un salto a los 12 años. Entonces, los 12 años es una etapa o un hito que también ocurre en la Biblia. Pero eh, lo bueno que tiene el libro Durante es que como vamos año a año, nosotros vamos a hacer el recorrido de los 9 a los 12 años. O, digamos, los antecedentes para las cosas que pasaron en el año 12. Continuamos con esta imagen que lo que nos habla es la importancia de Jesús de haberse criado en Nazaret, con esta vida cotidiana, esta vida familiar, esta vida que muchas veces podía estar en la granja de los tíos o pescando en Galilea, lo que formó en él esa personalidad que la podemos, que se presenta cuando él tiene 30 años. Entonces acá en el libro lo primero que se le releva es la importancia de haber tenido una infancia, una niñez en un lugar como Nazaret, con todas las ventajas que tuvo él. A diferencia de lo que pudo haber ocurrido en Alejandría. Eh, les recuerdo que en el primer, digamos, en la estancia en Egipto, los amigos de José le sugirieron que se quedara en Alejandría. Continuamos con esta diapositiva, que es muy importante, ya que es el momento en que Jesús entra por primera vez en conflicto con la autoridad religiosa. ¿Qué es lo que pasó? En capítulos anteriores comentamos que Jesús era un niño muy feliz y muy querido en su ciudad, pero lamentablemente en esta etapa, cuando él ya empieza a crecer, empiezan sus primeros detractores. Mira, lo que pasa es que Jesús, eh, digamos, su forma de actuar en la sinagoga o la forma de interpelar que tenía a Chazán, que es al profesor, es un tema que ya empezó a ser como comentado por los niños y por los padres de estos niños que eran un poquito más como más conservadores o menos brillantes, se dice acá en el libro. Entonces, básicamente envidia, podríamos decir, porque como digo, Jesús era un niño que era muy preguntón, que es lo que hablábamos el otro día, y estas preguntas a veces eran preguntas incómodas. Claro. Entonces, eso es, como las Sí, preguntas incómodas que hacía Jesús. sí, se entiende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
en este momento, Jesús, como era un niño que le gustaba el arte, dentro de las cosas que le gustaba hacer era modelar en arcilla, eso lo hacía en su casa. En este momento, él empezó a hacer un dibujo en el piso de la sinagoga con carbón, hacer como una especie de retrato del profesor, como un niño, entendemos que como un niño. Y esto 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 fue detectado por uno de los niños y fue avisado al Chazán, al profesor, de que Jesús estaba cometiendo, este, comillas, sacrilegio. Y una consulta aquí en este punto, ¿por qué es tan problemático que Jesús estuviera dibujando en el piso si es tan normal que los niños dibujen, hagan imágenes y todo en esa edad? Exactamente. ¿Por qué? Porque la religiosidad judía de ese momento era extremadamente o absurdamente rigurosa con la interpretación de los mandamientos. Hay un mandamiento que dice, no tendrás ídolos. Entonces, estos dibujos, por inocente que pareciera, para los judíos ortodoxos es idolatría. Obviamente que para nosotros la modernidad es lo más natural que un niño dibuje. Entonces, eso es como lo absurdo de este momento. Yo no sé si alguien podría pensar que un niño que dibuje como algo malo, sino que todo lo contrario. Uno es feliz cuando los niños se desarrollan su arte o su imaginación, pero lamentablemente esta religiosidad tan estricta transformó esto en un tremendo problema. ¿En qué se transformó esto? Eh, Estos niños le avisaron al Chazán, el profesor, que el profesor lo tuvo que comunicar esto a los ancianos, como la gota que rebalsa el vaso digamos, con este niño tan inquisidor, que era como tan, como disruptivo, podríamos decir. Entonces, los ancianos van a la casa de José y conversan con José, haciéndole ver que lo que estaba haciendo el niño era una blasfemia, que estaba, estaba, digamos, pues, estaba pecando. O sea, para ellos es un pecado lo que estaba haciendo el niño. ¿Y qué es lo que ocurre en este momento? José estaba bastante incómodo, María también estaba bastante incómoda, y Jesús estaba detrás de una puerta escuchando, hasta que no aguantó más, y él abrió la puerta y empezó también a defenderse, que le daba como rabia que en realidad estuvieran como llamándole la atención a los padres por algo que, digamos, este comillas, pecado que él había cometido. Entonces, José aquí tuvo que tomar una decisión. Tuvo que, eh, digamos, tenía que eh, ver de qué manera dejar tranquilo a los ancianos y también de alguna manera hacerle como una reprimenda a Jesús. Entonces, José decide hacerle caso a los ancianos y prohibirle a Jesús que haga dibujos o que haga figuritas de arcilla. Lo que la verdad es bastante como triste. La verdad es triste un niño prohibirle dibujar. Entonces, la conclusión de José es que la interpretación rabínica de la idolatría es lo que iba a prevalecer. Así que, bueno, ahí Jesús vive esta decepción. Continuamos. En este año, en el noveno año de Jesús, nace una nueva hermana, que es la hermana que se llama Marta, ¿ya? Y como, digamos, sigue creciendo la familia y José ya tenía más recursos, él ya pudo ampliar la casa, armó un pequeño taller en el cual a Jesús se le dieron sus primeras herramientas. Se hizo como un pequeño banco de trabajo y Jesús ya aprendió a trabajar. Con 9 años ya empezó a trabajar. La siguiente diapositiva, lo que tenemos, o lo que se informa en el libro, son las salidas que tenía José a las ciudades cercanas gracias a su trabajo. Como explicamos anteriormente, José ya se había transformado en un contratista, en un emprendedor o en un microempresario, podemos decir.
Eh, por lo tanto, él empezó a recorrer distintas ciudades y perdón, y Jesús le gustaba acompañarlo muchas veces. Eh, Algo que también, digamos, es agradecido por Jesús, ya que puede conocer nuevas personas, nuevas culturas y, digamos, apreciar también las cosas buenas que tenían otras ciudades. Bueno, y en esta diapositiva, lo que se nos explica que Jesús tenía un tío que tenía, digamos, que era pescador y que vivía en Galilea, y ahí le enseñó a pescar. Jesús aprendió ya el trabajo como pescador. Ahí es importante, Daniel, hacer como un pequeño punto en relación a que en esos tiempos obviamente los niños trabajaban, porque no existían las leyes contra el trabajo infantil ni nada como lo que vivimos actualmente. Entonces, él desde muy pequeñito empezó a trabajar y eso es sorprendente igual. Bueno, en esta imagen ya estamos en el 10.º año de Jesús y esto es también un momento muy importante en este periodo de Jesús, que es cuando él ya empieza como con sus dudas respecto a esta como dualidad divina-humana. Entonces él ya empieza con sus primeros sentimientos como de confusión respecto a qué es lo que era, cómo era su naturaleza. Entonces, a los 10 años él empieza como a tomar conciencia de su verdadera naturaleza y su verdadera visión. Ahora, esto, Y ahí te pregunta ahí en ese punto, ¿y cómo lo tomaba José o María? ¿Él se lo expresaba? ¿Él expresaba sus dudas o era algo más interno? mire, él lo expresaba. Él se lo expresaba a María y a José, pero lamentablemente no tenía como una buena recepción, porque ya el conocimiento de los padres ya como que estaba cada vez más agotado, entonces no terminaban siendo como respuestas que lo satisfacieran. Entonces los papás actuaban como confundidos o como perplejos de poder darle como una respuesta. Entonces aquí como la digamos, esta confusión le generaba como un poco de angustia ya que no se sentía comprendido. Entonces era peor. Otra situación también que se tiene que es importante que pasa a esta edad, es de que Jesús, eh, además de sumado al episodio de estos niños que lo delataron por dibujar en el piso, también habían algunos niños que lo molestaban o que le hacían alguna especie de bullying, porque ya tenía como más niños que la verdad que no les agradaba mucho. Y Jesús, obviamente por naturaleza, él no era alguien que se defendía, digamos, de los golpes o de los abusos. Era un niño que no se defendía porque él era pacifista y no se defendía ni siquiera de las injusticias de las que vivía. Y es por eso que aparece aquí este personaje, eh, que es el hijo del albañil, que era socio de José. Este niño se llamaba Jacobo y él se autonominó el defensor de Jesús. Entonces, cada vez que había algún niño que lo molestaba, que intentaba golpearlo, tratarlo mal, aparecía acá este niño, Jacobo. Y una pregunta, Daniel, ¿Jacobo después aparece en la vida pública de Jesús? ¿Está algún discípulo, algún apóstol? ¿Tuvo algún rol él, este defensor que tú mencionas? No, mira, él no fue de los discípulos posteriores, pero sí estuvo ligado a Jesús toda su vida, porque Jacobo con los años se transformó en el cuñado de Jesús. ¿Ya? Jacobo se casó con una de sus hermanas, así que ya después ingresó a la familia de Jesús como legalmente, podemos decir. Así que siguió siendo cercano a él, siguió siendo su amigo, de alguna manera. Ahora, eh, lo, si bien ocurrían estas excepciones, eh, la mayoría de los niños, la verdad que tenían muy buena relación con Jesús.
Él era como un líder innato que era aceptado por los demás niños por esta facilidad que tenía para crear juegos o para organizarlo, debido a que, bueno, era más inteligente. Pero no solamente ellos lo seguían por su inteligencia, sino que porque sentían ellos de que era como un amigo justo, comprensivo, compasivo. Así que la verdad sí que ocurrían ciertos problemas con algunos niños muy puntuales, pero la gran mayoría la verdad que tenía muy buena relación con Jesús. Ahora, de todas maneras, también a esta edad, sí, Jesús y también él empieza a sentir de que le gusta compartir más con adultos que con niños. Como era un niño que le gustaba digamos, la cultura y el conocimiento, eh, ya como digamos estos encuentros infantiles, la verdad que él ya como que los dejaba como ya en segundo plano. Y bueno, en este periodo, nace un nuevo hermano de Jesús, que es su hermano que se llama Judá, que nace cuando Jesús tiene 10 años, pero lamentablemente su nacimiento no llega con la alegría que fueron los anteriores hermanos de Jesús, sino que aquí se marca un punto de inflexión. Eh, María, cuando tuvo a Judá, ella quedó enferma, tuvo problemas con el parto y quedó, digamos, enferma, se dice acá, por un buen tiempo. Entonces Jesús no disfrutó a su hermanito chico, sino que acá él tuvo que tomar una posición más colaborativa en su casa. Acá ya como que se termina esta etapa de la niñez como tal, esta alegría como la diapositiva que estamos viendo anteriormente, sino que aquí Jesús, como tiene que tomar un rol más protagónico en su familia, él ya se transforma en alguien ya más, como más serio, podríamos decir. Justamente para ayudar a José y poder llevar todas estas labores domésticas que son propias de llevar un hogar y con tantos niños. Esta imagen es muy importante ya que marca, digamos, este punto de inflexión de una adolescencia o de unos años posteriores que lamentablemente cada vez se van a hacer más difíciles. Si la gracia que tiene el libro es de que es bastante realista y todas estas cosas que vive Jesús, la verdad que terminan, eh, digamos, formando su carácter. Él se está formando intelectualmente y físicamente. Entonces, si bien esta no es una imagen feliz, pero sí es una imagen como real. ¿Se entiende? Entonces, Oye, me pareció muy, muy interesante este capítulo. La verdad que quedé muy motivada para lo que se viene para el otro. Un pequeño spoiler, por favor, de lo que se viene en los próximos episodios. bueno, en los próximos episodios lo que vamos a conversar es, vamos a desarrollar un poco más el año doceavo, la relación con sus profesores y también algunos problemillas más con el papá en estos viajes que habíamos comentado anteriormente. Ocurren algunas situaciones que son también bien importantes y algunas bien anecdóticas. ¿Se Así entiende? que Oye, bueno, aprovechando también el momento, agradecer a la gente que nos ha comentado, a Georgina, a Leonora, a Mauricio, a Lidia, a Frese65, a Ricardo, a Jenny Vázquez, que ojalá nos sigan comentando, ojalá se sigan suscribiendo. Tenemos Facebook, tenemos Spotify, para que puedan ahí revisar también los capítulos del Árbol de Luz. Eso por mi parte, Daniel, muy, muy interesante, de verdad, me gustó mucho este episodio. muchas gracias. Chao. Que estés muy bien, nos vemos, chao. Chao. Chao.